gentiles amigos, bienvenidos a La Bitácora. En este programa vamos a hacer un poco de retrospectiva de todo lo que hemos ido hablando durante este primer ciclo de programas. Y es que hemos hecho referencia a la crisis civilizatoria, a la crisis del mundo moderno, al eurocentrismo que ya no se puede mantener y todos se han dado cuenta de aquello. Y se ha buscado un nuevo estilo, una nueva propuesta, nuevos paradigmas, y de ahí es que surge un término que simplemente lo estamos volviendo a utilizar y era muy aplicado por las civilizaciones antiguas. Estamos hablando de vivir bien. Lo decíamos de manera sencilla. El vivir bien que ha sido utilizado por aquellas civilizaciones en armonía con la madre tierra. El vivir bien en Aymara Sumacamaña, en Quechua Sumas Causay. Hoy es el tema para este programa. Bienvenidos y permítanme saludar a Rafael Bautista. ¿Cómo está, Rafael? Qué gusto. Bien, gracias. Igualmente, Gabriela. Habíamos señalado precisamente de esta crisis civilizatoria, y alguna vez lo hemos dicho también, ha sido una crisis perfecta porque de verdad se ha mostrado que este tipo de vida ya no da más. Nos autodestruimos. Entonces empezamos a hablar del vivir bien. ¿Pero qué es el vivir bien? Sí, la introducción que hacías nos da pie a subrayar que la tematización del vivir bien solo es posible si a su vez hacemos un diagnóstico epocal, es decir, en qué momento estamos como humanidad. Entonces, cuando habíamos empezado con la crisis civilizatoria, era básicamente mostrar el contexto en el cual tendría sentido hablar de una nueva forma de vida. Porque hemos dicho, el capitalismo está sufriendo una crisis que está mostrando sus límites. Pero el problema no es que el capitalismo decaiga o fenezca. El problema es que la muerte del capitalismo está arrastrando a la muerte de la humanidad y del planeta. Porque el modelo de producción económico moderno, capitalista, necesariamente para producir debe constantemente destruir. Y destruyendo la base material de la vida, destruye la base material de la humanidad. Y destruyendo la base material de la humanidad, condena a la humanidad ya no solamente, y eso también lo hemos visto, no a una miseria económico-material, a eso le acompaña una miseria espiritual. Eso es lo más grave, ¿no? Nos encontramos en un momento coyuntural epocal en el cual la humanidad está empezando a preguntarse, bueno, estamos en esta situación de punto de no retorno. Pareciera que estamos conduciéndonos como humanidad a un lugar en el cual sea irreversible los daños que estamos produciendo al entorno que hace posible nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos como humanidad? Lo que ha entrado en crisis es el sentido de la vida. Entonces, de aquí en adelante, ¿cómo podríamos tematizar en qué consiste vivir? ¿En qué consiste la vida? Ahí nace la tematización y la problematización que el ser humano se está haciendo en la actualidad acerca de en qué consiste vivir y por qué es necesario restaurar, recomponer, reconstituir las formas anteriores de vida, no como una vuelta idílica al pasado, sino actualizar esos sistemas de vida que habían sido inferiorizados por el mundo moderno y que sin embargo en la actualidad están mostrando ser mucho más racionales que la vorágine capitalista de producción actual. ¿Qué nos ha enseñado el mundo moderno? ¿Qué nos ha ido introduciendo durante todos estos años, pero en diferentes niveles educativo, mediático, que todo lo que pertenece a culturas, lo que pertenece al pasado, a cada región que lo identificaba, pues simplemente estaba mal? Y que había que tener solo una visión, esa visión era el mundo moderno. Ese enriquecimiento, esa acumulación de ganancias, dejando de lado lo comunitario. Estamos hablando de individuos solitarios. ¿Cómo quitamos y damos ese paso? Si nos damos cuenta de que esto no va más, de que esto nos está destruyendo, nos estamos autodestruyendo y que está en una crisis completa, ¿cómo hacemos ese paso a buscar nuevos estilos de vida? Se está hablando del vivir bien, pero eso va a involucrar un trabajo también en esos mismos niveles en los que se ha trabajado cuando se ha impuesto el capitalismo. Ese es el paso que siempre mencionamos, de la conciencia a la autoconciencia. A la autoconciencia. ¿No? O sea, una cosa es el nivel discursivo retórico del vivir bien, que tiene mucho de idílico, ¿no? Pero ¿cómo hacemos política de Estado de eso? Para hacer política de Estado tenemos que fundamentar filosóficamente en qué consiste este nuevo sistema de vida.
Ahora, esto no es un invento de laboratorio, es algo que proviene de nuestras propias culturas. ¿Te acuerdas lo que decíamos alguna vez? Sabio no es aquel que nos enseña lo que no sabemos. El verdadero sabio es aquel que nos despierta en nosotros aquello que sí sabemos porque lo contenemos, pero que lo habíamos olvidado. Entonces, nosotros hemos, como países colonizados y como individuos colonizados, somos sujetos barrados divididos en dos. Queremos ser lo que no somos y despreciamos lo que sí somos. Ese ha sido nuestro drama existencial en todo esto que se llama Bolivia o la bolivianidad. Cuando en 1825 o en 1826 el individuo que se autodenomina boliviano carga una autonegación que no le ha permitido jamás proyectarse de modo autodeterminativo. Porque cuando nacen nuestras repúblicas, los estados en sí no consolidan proyectos nacionales, sino remedan constituciones, leyes, normativas que provienen de otro tipo de realidades, que nunca han expresado nuestra realidad, nuestras contradicciones y nuestra historia. No han partido de nosotros. Del escenario en el que estamos. Siempre hemos andado divorciados entre nuestra realidad y lo que somos. Gran explicación. Entonces ahora, cuando empezamos a tematizar la decadencia del mundo moderno, nos ponemos a pensar ¿por qué el empecinamiento en remedar una forma de vida que no se deduce de lo que somos? Entonces, ¿por qué más bien no deberíamos potenciar lo nuestro de tal forma que de modo singular podamos mostrarle a la humanidad una otra alternativa de lo que podría ser la economía y la política? Entonces, el surgimiento de los pueblos indígenas en el siglo XXI coinciden con la decadencia de un mundo que siempre los había negado. Y los ha minimizado. Además. Cuando aparece el mundo moderno, aparece también con la clasificación antropológica entre superiores e inferiores. Exacto. Entonces, inferiorizando a los pueblos indígenas, el mundo moderno se presentó como lo más racional. Y ahora parece que es al revés. Parece que lo más irracional, lo más salvaje es el mundo moderno. Y lo que sí está mostrando racionalidad, lo que sí está mostrando la posibilidad de producir un mundo más justo, igualitario, más digno, es la restauración de formas comunitarias de vida. ¿Cómo se hace eso? Ahí está la tematización de la fundamentación necesaria en el ámbito de la ciencia, del conocimiento, para que se deduzca eso en política de Estado. Entonces, el vivir bien aparece como horizonte de sentido. Ese horizonte de sentido da sentido a lo que podríamos realizar como políticas de Estado. Pero no acaba ahí la cosa, sino que ese horizonte de sentido también nos interpela como individuos. Es decir, nosotros como personas, ¿cómo podríamos restaurar relaciones comunitarias? Porque lo habíamos dicho alguna vez. El triunfo del capitalismo es haber producido el individuo pertinente para el desarrollo del capitalismo. Y este individuo es un ego individualizado, egocéntrico y que solo atiende a sus necesidades exclusivamente particulares. Este conjunto de individuos atomizados se llama sociedad moderna. Entonces, cuando hoy en día se nos presenta el que toda sociedad es la superación de la forma comunidad como una forma anterior, premoderna, mítica, que debe ser superada, empezamos a descubrir que la sociedad no ha sido y nunca nos ha mostrado ser superación de formas comunitarias de vida. Pero el capitalismo necesita destruir toda relación comunitaria entre los individuos para que estos individuos aparezcan sin comunidad, aparezcan sin historia, aparezcan sin cultura. Es decir, entes que pueden ser manipulados en torno a su atomización, en torno exclusivamente a la satisfacción de sus intereses exclusivamente particulares. Estamos hablando de personas, de una sociedad moderna atomizada, lo decíamos muy bien. Si tenemos el vivir bien como un horizonte de sentido, el paso más difícil, el paso que va a costar, se está viendo plasmado, y eso no lo vamos a negar, muchas veces lo hemos escuchado hablar al presidente del vivir bien, en políticas, en diferentes instancias, se está trabajando en el vivir bien, pero esto, plasmarse como una política de Estado y luego formar a
personas con ese ideal diferente, ya no individualizados, sino que se tome lo que teníamos antes, una comunidad, va a ser un paso complicado, un proceso largo, no imposible, pero sin duda largo, y va a implicar también que todos entiendan la magnitud y el concepto de qué es vivir bien y a dónde queremos llegar. Es todo un reto. Por eso se está diciendo, y alguna vez también acá lo hemos señalado, que este proceso de transición, de la decadencia del mundo moderno occidental y su economía, el capitalismo, va a durar como un siglo. Y los cambios no van a ser nada halagüeños. Va a suceder cosas traumáticas porque la interpelada es la humanidad. Nosotros estamos siendo interpelados porque nosotros legitimamos el mundo que tanto criticamos. Entonces, el paso de la conciencia a la autoconciencia tiene que ver con el hecho de que en el estado de la conciencia entendemos el asunto, entendemos la problemática, entendemos que el mundo está mal así, entendemos que estamos mal. Pero el entender no basta. Necesito producir el conocimiento con el cual este entendimiento me haga posible proyectar, es decir, que yo mismo me constituya en anticipación de aquello que estoy anunciando. O sea, que yo mismo realice en mí aquello que estoy anunciando, ¿no? Alguna vez Oriana Fallaci decía una cosa bien linda, decía, si el mundo que tanto queremos y deseamos nunca ha existido, entonces hay que inventarlo. ¿Y dónde se lo inventa? En uno mismo. Por lo general, cuando se habla del hombre nuevo, de lo que decía el Che, la gente se olvida que para producir al hombre nuevo hay que parirlo. Pero para parir un ser humano nuevo, tanto madre como padre, que son quienes pueden dar luz a un nuevo ser humano, también tienen que ser nuevos de alguna forma. Esto se llama conciencia anticipatoria, es decir, aquello que estoy deseando como utopía, tengo que saber encarnarlo en mi vida para que pueda enseñar a los demás que aquello que anunciamos es posible. Y como es posible, es digno de ejemplo. Es lo que se dice, quienes caminan el Qapaqñán, el camino de los justos, es algo similar a lo que decía, por ejemplo, Cristo cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? ¿Qué significa ser sujeto en última instancia? Comportarse como sujeto. ¿Qué significa esto? Ser camino para los demás, ser luz para los demás, ser verdad para los demás. ¿Sí? La verdad no es la correspondencia entre un enunciado y el hecho. La verdad es saber caminar en la verdad, que tu vida sea protagonista y encarne la verdad. Necesitamos de la verdad como necesitamos el pan diario de cada día, porque en un mundo de la falsedad, de la superficialidad, de la mentira, nadie tiene sostén real. El único sostén en la vida es la verdad, y caminar en ello es lo que nos habían legado nuestras culturas anteriores, caminar el camino de los justos. Estamos en la bitácora, nosotros hacemos nuestra primera pausa. Al retornar, seguimos con el tema, el vivir bien. Ya retornamos.